Juan capítulo 19, versículos 17 al 30. ¿Lo tienen, hermanos? Y leemos en el nombre del Señor. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, en esta mañana, como te lo he pedido durante toda esta semana, llévanos a Getsemaní, que podamos no solo predicar, enseñar sobre esta cruel historia, sino que podamos ir a ese lugar. Oh Padre, no hay predicador efectivo para poder predicar un mensaje como este. Solo te pido tu gracia y tu favor. En tu dulce nombre, Jesús. Amén. Amén. La semana pasada vimos un Jesús tambaleante camino al Gólgota. Se usaba
que la pieza de arriba de la cruz, que pesaba cerca de 100 libras, era cargada porque ya había sido condenado. Vemos que en la cruz, en ese momento histórico, fue un encuentro entre el plan eterno de Dios, el Padre, porque Jesús fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Vemos que en ese trazo de la historia humana se reúne el plan eterno de Dios y Satanás, por otro lado, queriendo adelantar las cosas, queriendo dañar. Pero entendamos algo, Dios es soberano, Él tiene control de cada acontecimiento. Aún en esos momentos Jesús seguía en control y vamos a ver eso a través de la Biblia. Hebreos 12:3 dice que Él sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Él era y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era la hora del infierno. Era la hora de Génesis 3:15, cuando Él sería herido en el calcañal. Era esa hora. Era la hora de Hebreos 9:26, cuando Cristo se presentó una vez para siempre como el sacrificio que quita el pecado. Era el sacrificio único. Era la Pascua del Señor, pero Cristo era el Cordero. Y entre paréntesis, si usted estudia la cena del Señor en los evangelios, se dará cuenta de un detalle. No mencionan el Cordero, solo mencionan el vino y el pan. No mencionan el Cordero Pascual, porque el Cordero Pascual era Jesús. No lo mencionan. Raro, ¿verdad? Ahora, hay una pregunta que tal vez usted se ha hecho, que mucha gente se hace. ¿Por qué es la cruz el símbolo de la iglesia cristiana? ¿Por qué no es un pesebre, un nacimiento? ¿Por qué no es una tumba vacía o una piedra? Porque la cruz es el centro del evangelio. Pablo dijo en 1 Corintios 1:18 que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. La palabra de la cruz, o sea, el evangelio, el verdadero evangelio que tiene como centro una cruz, la cruz de Cristo. 1 Corintios 2:2, Pablo dice, pues me propuse no saber entre vosotros ninguna cosa o cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, la cruz de Cristo. Y vamos a hablar hoy de la crucifixión de Cristo. Ahora, la cruz como método de ejecución y de tortura humillante, horrible, fue inventado por los persas y perfeccionado por los romanos. Era usado, oiga bien, para extranjeros, bandidos, prisioneros de guerra o para ciertos criminales, los cuales no eran dignos de ser tratados como seres humanos. Quiero que usted entienda hoy lo que es la cruz. Los ciudadanos romanos no podían ser crucificados, a no ser por caso de extrema traición contra el reino. El gran orador y filósofo Cicerón condenó la muerte por crucifixión y él dijo, y cito,
no hay palabra adecuada para describir una acción tan horrible. Él decía que un ciudadano romano o un hombre libre no debía torturársele ni siquiera a la idea de ser crucificado. Ni siquiera que pensara ser crucificado. Así es que este filósofo decía que la palabra cruz era tan humillante que no debía aparecer en el léxico de ningún ciudadano libre del mundo. Si usted lee los 4 evangelios, ninguno de los evangelios hacen énfasis en los detalles del sufrimiento de Jesús, ninguno de los 4. Algunos dicen solo 3 palabras cuando le crucificaron. Juan solo dice, y allí le crucificaron. Es lo único que dice de la cruz. No dice más nada. Mateo habla de la vergüenza de la cruz. Vaya conmigo a Mateo 27. Mateo 27, versículo 27. Dice entonces, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía. Y desnudándole, escuche bien, desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando las rodillas delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. La vergüenza de la cruz, el escarnio de la cruz. Dice Hebreos 12, que por el gozo puesto delante de él, él menospreció el oprobio y fue a la cruz. El oprobio, la vergüenza de ser desnudado, de ser torturado. Hermanos, el látigo romano eran 3 cuerdas de cuero y en la punta le ponían pequeñas partículas de hueso y de metal. De tal manera que cuando el torturado recibía el latigazo, estas piezas de metal se incrustaban en su espalda y al quitarla, piezas de su piel salían. Los judíos, cuando torturaban a una persona, se aseguraban de que fueran 40 menos un latigazo. Ellos solo podían darle 39 latigazos. Los romanos no. Los romanos no tenían límite. Ellos lo hacían hasta que la persona perdía el conocimiento o murieran. A esa tortura fue sometido Jesús. Y tal vez los evangelios no hacen énfasis en el dolor físico de la cruz, porque los lectores de la época estaban familiarizados con la cruz. Como yo sé que la mayoría de nosotros sabemos lo que es una inyección letal. Es una jeringa con un líquido que mata, ya. Eso lo sabemos todo, lo que es una jeringuilla, ¿no? Pero los lectores de aquella época estaban familiarizados con este método de tortura y muerte, no nosotros. Pero tal vez hay otro mensaje detrás de la ausencia de detallar los dolores físicos de la cruz. Y será que quisieron hacer énfasis no en los dolores físicos de la cruz, sino en el dolor emocional y espiritual.
por eso que uno de los evangelios dice que le llevaron vinagre con miel, otros dicen vinagre con mirra. Era una mezcla analgésica. Y los evangelios dicen que él no lo quiso tomar. Él no quiso ningún analgésico antes de ser clavado en la cruz, porque él tenía que tomarse la copa de la ira de Dios completita, hasta la última gota. Él no quiso ningún analgésico. Él no quiso anestesia. Él era el Cordero de Dios. Él tenía que morir de esa manera. Él no podía morir de un infarto. Él no podía morir de viejo ni de diabetes. Él tenía que morir joven, lleno de vida, y morir en una cruz. Tenía que sufrir la terrible separación del Padre, con el cual había tenido comunión durante toda la eternidad pasada. Él tenía que sufrir eso. Segunda de Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Él fue hecho pecado. Hecho pecado. Hermano, tu pecado y el mío hicieron que el Hijo de Dios fuera hecho pecado. Si una iglesia trata, o un cristiano trata el pecado como algo alegre, es porque no ha entendido la cruz. No ha entendido la cruz. Él debía entonces recibir cada latigazo. Los médicos dicen que cuando una persona le clavan cosas en la cabeza, puede llegar hasta perder la memoria. El plan de Satanás fue hacerlo abortar el plan del Padre. Hasta el último momento, clavándole la corona de espinas y al final gritándole: si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Ese era el plan del diablo, porque él tenía poder para hacerlo, pero no lo hizo por amor a ti y a mí. Él tenía poder para hacerlo. El creador del universo estaba pendiente de una cruz, suspendido entre el cielo y la tierra. Moría el autor, el consumador de la fe, el creador del universo, moría en medio de su cielo y su tierra. Ahí moría él. Ahí él entregó su vida. Ahí él entregó su vida. Como alguien dijo, la cruz ha sido domesticada. La usamos como logos de la iglesia, usted lo ve ahí. Nos la ponemos en el cuello. Y no estoy diciendo que sea malo, pero en verdad entendemos lo que es la cruz. Hemos entendido, hermanos, este método terrible de tortura, creado por persas y perfeccionado por romanos para torturar personas que no eran dignas de ser tratadas como personas. Entre los síntomas de un crucificado estaban vértigo, calambre, sed, inanición, falta de sueño, deshidratación, asfixia, tétano, fiebre, vergüenza, tormento. Escuche bien. A medianoche fue arrestado Jesús. Y ya a las 9 de la mañana él estaba crucificado. Después de haber sido amarrado y torturado sin piedad.
Ahora, este mensaje no es para que usted tenga pena. No, no es para que usted tenga pena. Oiga lo que dice Marcos sobre este incidente. Marcos capítulo 15. Aleluya. Gloria a Jesús. Versículo 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura. Y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Una compañía de soldados le golpeaba. Cientos de soldados entrenados, disciplinados, golpearon a nuestro Señor hasta casi matarlo. Además de que la posición en que lo crucificaban era horrible, con las rodillas dobladas. De tal manera que cuando el crucificado quería respirar, tenía que levantarse sobre los clavos de sus pies, desgarrarse sus pies para poder respirar. O desgarrarse sus manos por sostenerse en ella para poder respirar. El objetivo de este mensaje no es que usted tenga pena, es que usted entienda cuál fue el precio que el Señor pagó para que tú seas absuelto en el tribunal de Dios en aquel día. Ese fue el precio. El evangelio no es un jueguito. Cristo pasó todo eso y mucho más, pagando el precio de tu salvación y la mía. Y habiendo entendido esto, vamos al punto número 1, el cumplimiento profético en la cruz de Cristo. Juan 19, 17. Dice la Biblia: y él, cargando su cruz. Hay dos evangelios que dicen que iba pasando Simón de Cirene, padre de Alejandro, y Rufo, dice otro de los evangelios, y le dijeron: ven, ayúdalo, porque ya él no tenía fuerzas. Hermanos, si usted o yo hubiéramos tenido la oportunidad de ser espectadores de toda esta masacre y de todo lo que se hizo contra nuestro Señor, sin conocer la Biblia, obviamente, nosotros hubiéramos creído que el peor criminal de los tres era Jesús. Porque a los otros dos no fueron sometidos a esta crueldad. Están así que al final a los otros dos les quebraron las piernas para que acabaran de morir. A Jesús no. Claro, él no podía tener ningún hueso roto, porque él era el Cordero. Y eso también estaba en las Escrituras.
Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y en español Calvario, y allí le crucificaron. Oiga lo único que dice, y allí le crucificaron. Es lo único que dice Juan de la crucifixión de Cristo. Y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Oiga lo que dice Isaías 53. Angustiado él y afligido no hay por su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. O sea, él fue llevado al matadero, pero él no ofreció ningún tipo de oposición. Usted no ve a Jesús opuesto, usted no ve a Jesús, no, él iba a la cruz, él fue como cordero al matadero. Y como cientos de soldados que ya lo habían golpeado, que habían usado el cuerpo de Jesús como un instrumento de diversión. Por eso un predicador famoso predicó sobre este tema y el tema que le puso fue la comedia del Calvario. Porque para los soldados romanos era toda una comedia. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué es la cruz de Cristo para ti? Mientras Jesús moría desangrado, los soldados se divertían. Él fue llevado como oveja al matadero. Las profecías de 730 años antes, la profecía de Isaías se cumplió. Versículo 12 de Isaías 53. Fue contado con los pecadores, fue crucificado en medio de dos ladrones. Éxodo 29:14 nos dice que el cordero que se ofrecía por el pecado debía ser quemado fuera del campamento. Dice Hebreos 13, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. No podía ser crucificado dentro del territorio judío, tenía que ser crucificado fuera. Y por eso Hebreos 13:13 dice, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vergüenza, su vituperio. Salgamos fuera de las cuatro paredes, llevando su vergüenza. Hermanos, para los judíos de la época, para los romanos de la época, decir que debíamos adorar a un hombre que se hacía llamar Mesías, hijo de Dios, pero que había sido golpeado y habían hecho con él todo lo que quisieron, eso era una vergüenza. Eso no era nada digno. Nadie hubiera querido adorar a Jesús. Y dice el versículo 23, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes. O sea, la envoltura de la cabeza, el cinturón, las sandalias y la capa externa.
Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. El Salmo 69, escrito 1000 años antes, habló de esto. 1000 años. Hermanos, nadie tendrá excusa en el día del juicio. 1000 años antes, cuando todavía no existía el método de la crucifixión, ya el salmista David proféticamente habló de esto. No habrá excusa en el día del juicio. 1000 años antes, 735 años antes. Todos los detalles proféticos se cumplieron en la cruz, para que todos entendamos que la Biblia es la palabra inerrante, inefable de Dios. Es la palabra de Dios. Es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y vamos a ser juzgados por ella. La palabra de Dios. Eso nos lleva al segundo punto, el título escrito en la cruz de Cristo. De manera providencial y para que también se cumpliera la palabra, Pilato, quien odiaba a los judíos, quería burlarse de los judíos. Y como forma de burlarse de ellos, cumplió las escrituras. Y se usaba que en la cruz ponían la causa por la cual fue crucificado. El delito fue Jesús Nazareno, rey de los judíos. Ahora oiga esto, los judíos rechazaban a Jesús como rey. De hecho, los líderes religiosos se quejaron y le dijeron, no pongas eso ahí, pon que él decía que era, no pongas que él era. Y ahí es que sale la famosa frase de Pilato, lo escrito, escrito está. O lo que es escrito, escrito. Pero a la vez, ese título era una forma de burlarse de los judíos porque Nazaret era un pueblito tan insignificante en Israel. ¿Recuerdan ustedes cuando Natanael le dice a Felipe, y de Nazaret podrá salir algo bueno? ¿Se recuerdan de esa escritura? Cuando Pilato pone Jesús de Nazaret, él está diciendo, un cualquiera de un pueblo insignificante es su rey. Un habitante de Nazaret era visto como un ciudadano de tercera categoría. Piensen ahora en un barrio, en el barrio más pobre de su país, o en el campo más atrasado de su país. Bueno, Jesús era de un campo atrasado de Israel. Y en tercer lugar, la idea de que este hombre sangrante, golpeado, humillado, que fue desnudado delante de todo el mundo, avergonzado y también pendiente de una cruz, la idea de que ese hombre fuese rey era motivo de burla. Era una ridiculez, humanamente hablando. Pero Pilato cumplió las escrituras. Hermanos, Dios usa hasta el diablo para cumplir sus santos propósitos. Entienda eso. Satanás es un ángel caído. Es un ángel caído.
Bueno, hay un teólogo que dijo, y esta semana lo estudié, y él dice que Satanás, por ser un ángel caído, es probable que tenga menos poder que un ángel santo de Dios. Es un ángel caído. Y cuando Dios quiere hacer algo, nada turba los propósitos de Dios. Escuchen, nada ni nadie turba los propósitos de Dios. Absolutamente nada ni nadie. Es por eso, hermanos, que hay un título, Rey de los Judíos. Jesús es realmente el Rey de los Judíos. Y eso muestra además que Él fue juzgado y condenado siendo inocente. No encontraron absolutamente nada que poner ahí. Y lo único que pudieron poner fue Rey de los Judíos. Eso demuestra que un hombre inocente, el Hijo de Dios, Dios encarnado, inocente, fue hecho culpable para que muchos culpables fueran declarados inocentes en el día del juicio. ¿Entienden ustedes? Ese es el significado de la cruz. Ahora yo quiero concluir con las letras de un himno. No lo voy a cantar. Y con esto quiero concluir. Póngase de pie, por favor. Es un himno antiguo llamado La Cruz de Jesús. Oiga lo que dice este himnólogo, usted se sabe ese himno. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma a la condenación. En la cruz de Jesús, do su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció y mi ser puede santificar.